tu dulce presencia. Qué lindo los hermanos, ¿verdad? Podemos adorar a nuestro Señor, como Él mismo lo declara en su palabra, ¿verdad? Que en su palabra podemos alabarlo a Él. Amén. Él es la palabra. Y es un momento de gratitud, ¿verdad? Darle gracias al Señor, porque Él es fiel con cada uno de nosotros. Él permanece fiel, aunque nosotros a veces somos infieles, ¿verdad? Pero Él permanece fiel en nuestras vidas. Quiero orar antes de comenzar, ¿verdad? En cuanto a la palabra, le hemos dado al Señor de lo que Él nos ha dado. Señor, te doy gracias. Muchas gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú me das, mi Dios, de compartir tu palabra. Porque tú eres la palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que nada de lo de sol y salga, Señor, sino lo tuyo, Jesús. Que yo sea guiada por tu Espíritu Santo que está en mí. Tú mismo estás en mí, así como la hermana decía, aleluya, que el Espíritu está en ti, aleluya, y estamos unidos a ti, Señor. Por eso te pido, Dios, que seas tú, Señor, a través de mis labios, Dios del cielo, para ministrar a cada uno de mis hermanos y especialmente a mi vida, que necesito más de ti cada día, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí está tu sierva dispuesta, Señor, para hacer tu voluntad, de compartir tu palabra, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí, oh Señor, y que van a escuchar este mensaje que es para la honra y gloria de tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y la palabra que el Señor quiso que compartiera con ustedes es basado en la misma palabra. Amén. La palabra significa en griego logos, pero en latín significa verbo. Aleluya. Y vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Señor, yo estaba orando y ahí fue que el Señor me llevó, ¿verdad? En cuanto a este mensaje que es de Él, que no es de Sol, sino de Juan 1. Gloria al Señor. Y también en la palabra verbo, en el latín, me ministró mucho porque busqué, ¿verdad?, lo que significa. Dice que es inteligencia, pensamiento, sentimiento, sentido. Y también viene de una raíz que en un tiempo, ¿verdad?, de una raíz de lo indoeuropeo, es una región, ¿verdad?, de Asia, y que desciende de Asia, ¿verdad?, de la India, pero que son para personas que vienen de Europa. Y quiere decir recoger junto. Aleluya. La palabra verbo significa recoger junto. Y el Señor dice aquí en su palabra que el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea su nombre. Ese verbo, esa palabra declarada en el principio, sabemos en Génesis, Dios dijo, ¿verdad? En el principio fueron hechos los cielos y la tierra. Fue declarada esa palabra, aleluya. La palabra.
El verbo de Dios fue ejecutado. Bendito sea el Señor. Ese verbo se hizo carne y ese verbo es Jesús. Y ese verbo está en nosotros. Está dentro de nosotros. Aleluya. Él habita en nuestras vidas. Y es precioso nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo declara aquí a través del apóstol Juan, que pudo revelarse, ¿verdad?, más profundamente. Ese es uno de los evangelios favoritos en mi vida, el evangelio de Juan. Y Juan pudo ver más profundamente, mis hermanos. Y por la misericordia de Dios, nosotros también estamos mirando que ese verbo se hizo carne. Aleluya. Jesús vino y sabemos, ¿verdad?, por medio de la palabra, que en Él estaba la vida, como dice el versículo 4, y la vida era la luz. Y esa luz ha venido a nosotros para alumbrar. ¿Alumbrar qué? En nuestras vidas. Todo aquello que, toda tiniebla que quiere venir a arroparnos, aún en este tiempo, así como decía la hermana Josie, al principio, ¿verdad? El Señor ha permitido todo esto que está pasando, Dios, porque no ha sido el hombre. Dios ha permitido que las iglesias, ¿verdad?, se cerraran por todo el mundo. Pero es para que nosotros como iglesia del Señor reflexionemos y sepamos lo que Dios quiere, darnos a reconocer. Porque sabemos que nuestro Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia adúltera, ¿verdad? ¿Qué es lo que es adulterio? Es aquello que adulteramos en contra de Dios. Jesús, el verbo, ha venido a nosotros y quiere habitar y que permanecer en nuestras vidas fielmente. Aleluya. Él permanece fiel. Nosotros somos los que somos infieles, pero Él permanece en nosotros. Y Dios quiere que nosotros como iglesia del Señor, dice la palabra, ¿verdad?, que la vida de Dios está en nosotros. Y la vida, que es el verbo, podamos proclamarlo en este tiempo. En este tiempo debemos proclamar este verbo. Aleluya. Y también, mis hermanos, vamos a ir a Apocalipsis 19, que también el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, el libro de Revelación, fue dado en la isla de Patmos y Juan pudo ver. Capítulo 19, verso del 11 al 13. Juan declara y dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aleluya. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Aleluya. Él mismo conocía ese nombre. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es, y aquí pudo ver ese nombre, el Verbo de Dios. Aleluya. El Verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es la palabra que ha llegado a nosotros. Ese mismo que Juan vio, pudo ver, el fiel y verdadero, mis hermanos, está en nuestras vidas. La justicia. Debemos caminar en la justicia de Dios, porque Él es quien juzga y pelea por nosotros. Él es quien sabe y conoce nuestros corazones y quiere que nosotros caminemos de acuerdo a su palabra. Aleluya. Y también podemos ver esta palabra que se hizo a través de Moisés. Dios habló y declaró esta palabra. Deuteronomio 5, vamos a ir allá, mis hermanos. Vamos a andar un poco la Biblia hoy, ¿verdad?
Gloria al Señor. Yo soy de las personas que el Señor me ha usado en cuanto a que ¿verdad? Muchos versículos de la Biblia, porque Dios quiere revelarse más y más. Yo sé que el Señor va a seguir revelándose a sus vidas, lo que en la profundidad que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Deuteronomio 5, cuando Dios, ¿verdad?, le declara los mandamientos a Moisés, pero en el verso 5 y 6 vamos a ver esta parte aquí. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Cuando Moisés habló al pueblo, ¿verdad? Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Moisés estaba declarando la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Tuvieron temor de subir al monte. No tengamos temor de subir al monte de Dios, de conocerle. Y dijo, el verso 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. Nosotros todos estábamos en Egipto, en casa de servidumbre, pero Jehová nos sacó. Nos cogió y nos estableció en él, en su palabra. Su palabra, que es el mismo, quiere revelarse a nuestras vidas más y más. Y vamos a mirar, gloria al Señor, cómo Dios habla y sigue hablando a través de él mismo. Esa es su palabra. Y su palabra se revela más y más en cada uno de nosotros. Aleluya. Y vamos a ir también al capítulo 30 de Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Verso 11. Verso 11 al 14 vamos a leer aquí. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Aleluya. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, aleluya, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Él es la palabra. Muy cerca, en nuestro corazón está la palabra, está Jesús, el verbo. El verbo de Dios está en nosotros, para que la cumplamos, para que caminemos en ella, para que andemos en ella. Bendito sea su nombre, gloria a su nombre. Por eso el Señor declaró, ¿verdad? Este versículo está en Romanos 10. Vamos a ir allá, a Romanos 10, ¿verdad? Gloria al Señor. Es bueno leer la palabra, aunque no sepamos los versículos, porque el Señor quiere revelar más y más. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Romanos 10, del 8 al 11 dice, más, ¿qué dice? El apóstol Pablo, ¿verdad? Perdón, el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Roma, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aleluya. No seremos avergonzados. Esta es la palabra de fe. Jesús es la fe. Él es el verbo que ha llegado a nosotros y debemos confesarlo y debemos proclamarlo. Debemos dar testimonio de él. Aleluya. Como dice aquí, el que creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Hemos creído, pero debemos seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir confesando a nuestro Señor. Confieso a mi Dios aquellos que no le conocen, porque muy cerca, porque dentro de nosotros está el verbo, como decía la canción que cantábamos ahorita, ¿verdad? El verbo está dentro de nosotros, el propósito, la promesa de Dios. La palabra se hizo vida, bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. Y vamos a ir al Salmo 45, libro del Salmo. Gloria al Señor. Verso 4. (45:4) dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra te enseñará cosas terribles. Aleluya. ¿Quién es que cabalga? La palabra, Jesús. Sobre palabra de verdad, de humildad, de justicia. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y como la hermana traía ahorita, de la justicia, ¿verdad? Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas son añadidas, mis hermanos. Y a veces nos preocupamos por las cosas terrenales, pero Dios se encarga. Dios se encarga de todo. Debemos buscar su reino, su justicia. Aleluya. Él es quien cabalga. Y Él, su diestra, te enseñará cosas terribles. Cosas ocultas que tú no conoces, más y más. Y podemos ver, y podemos discernir, pero a veces nos distraemos. Y por eso el Señor declaró, no te distraigas, no conforméis a este siglo. No nos conformamos a este siglo, mis hermanos. Cosas que perecen. Vamos a darle lugar a Él en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Así como la sierva María pudo declarar, vamos a ver ahora. La sierva María, ¿verdad? En Lucas declaró esta palabra. Bendito sea el Señor. Lucas 1. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Lucas 1. Aleluya. Verso 26. Cuando ella declaró, ¿verdad? Fue anunciado. Dice, el nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aleluya. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí podemos ver, mis hermanos, fue anunciada la palabra. Y ella, conocemos, ¿verdad?, que en Israel, para una mujer salir embarazada, ella tenía que pagar el precio. Y ella no le importó. Jesús ha llegado a nuestras vidas. Fue anunciado Jesús a cada uno de nosotros. Este evangelio, Jesucristo, ha llegado a nosotros. Así como fue anunciado a la sierva María, ha llegado a cada uno que somos siervos del Señor. Y el Espíritu Santo, aleluya, vino sobre ella. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Esa palabra se ha hecho carne en nosotros, así como se hizo en esta sierva. Pero ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo, ¿verdad? Hágase en mí conforme a la palabra del Señor, a Él mismo, en cada uno de nosotros. No importa el precio que tengamos que pagar. Jesús ya lo pagó por nosotros. Debemos darle ese lugar al Señor en nuestras vidas. Darle, ¿verdad?, ese lugar que es el verbo de vida. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre. También, mis hermanos, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Cuando Jesús llegó, ¿verdad?, tuvo que ir a Samaria, pero vamos a leer del verso 39 al 41. Sabemos y conocemos esta palabra, que Jesús era necesario pasar por Samaria. Fue necesario que Jesús pasara por cada uno de nosotros, llegara a nosotros. Y aquí la mujer está contando y los samaritanos, ¿verdad?, declararon y dijeron, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por la palabra, no era la palabra de la mujer, era Jesús mismo a través de ella. Aleluya. Y esa palabra es la que nosotros debemos declarar en este tiempo, a Él. No a nosotros, a Él. Dice que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Aleluya. Porque Él era la palabra, declarándose a Él mismo. Aleluya. Jesús mismo se estaba declarando a los samaritanos. Y sabemos la historia, que los samaritanos no se trataban con los judíos. Pero Dios ha llegado aún a aquellos, a nosotros, que para ellos somos gentiles. Jesús ha llegado, la palabra, el verbo de Dios,
ha llegado a nosotros. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Y Jesús mismo, en el capítulo 5 de Juan, ¿verdad? Declaró, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros hemos creído en Él, que es la palabra, el que oye mi palabra. Pero Jesús no habla diariamente, mis hermanos, y debemos hacer caso. Este tiempo es un tiempo de buscar más y más, de entregarnos más y más a Él, al verbo de vida, para dar testimonio a aquellos que no lo conocen, para dar testimonio. La mujer samaritana dio testimonio de lo que Jesús, de lo que la palabra impactó su vida, cambió su ser. Dios quiere seguir cambiando nuestro ser para gloria de su nombre, aleluya. Para así, dice, nosotros declarar, ya hemos pasado de muerte a vida. La muerte es algo horrendo, ¿verdad? Muerto nadie lo quiere tener en casa. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida y le damos gloria al Señor. Le damos toda la gloria a Él, porque ese verbo de vida ha llegado a nosotros, bendito sea el Señor. En el capítulo 6, de ahí mismo del libro de Juan, verso 60, Jesús declara, Él declaraba que Él era el pan de vida, que tenían que comerlo, que tenían que digerirlo, este pan de vida. Entonces aquí los discípulos, ¿verdad?, murmuraron. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, aleluya. Son espíritu y son vida para nosotros, las palabras. Él mismo es la palabra. Y a veces nos ofendemos por alguna palabra que Él mismo nos está dando a través de un hermano o a través de alguien. Y nos ofendemos. No nos podemos ofender. Debemos ser agradecidos. Señor, gracias. Y ser humilde, aprender de mí y recibir la corrección de Dios. Porque Él se está formando. La sierva María dijo, hágase conforme a tu palabra. Y dice que ella guardaba todo en su corazón. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Que ella guardaba todo en su corazón. Sabemos que en el corazón están los pensamientos, están todos aquellos, ¿verdad? Sentimientos. Ella se dejaba guiar por la palabra de Dios. Ella no se dejaba influenciar por todos los rumores que oía de Jesús. Bendito sea el Señor. Él hablaba y decía, son espíritu y son vida. Nadie más nos puede dar vida. Jesús es la vida que ha llegado a nosotros, el verbo de vida, el verbo de Dios. Dios mismo ha llegado. Y esto es un privilegio que nosotros debemos cada día darle ese lugar a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién nosotros vamos a ir? Solo Él es la palabra de vida eterna que ha llegado a nuestras vidas. Nada en esta tierra nos puede llenar, solo Jesús sacia la sed. Por eso debemos estar firmes en Él, mis hermanos. Debemos estar adheridos a Él, permanentemente a Él, porque Él es la palabra que ha llegado a nosotros. Así como dijo Pedro, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres la palabra en mi vida. Debemos darle ese lugar a nuestro Dios a cada instante de nuestras vidas. No podemos hacer caso a todo aquello que nos rodea, que quiere venir a gobernar nuestras vidas, sino que Jesús siga siendo formado. Jesús fue formado en el vientre de María por 9 meses, pero es algo espiritual, aleluya. Dios en nosotros quiere darse a conocer más y más profundamente a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, porque Él es el fiel y verdadero, porque Él es el que declaró Juan en Apocalipsis, aleluya, el que cabalga en ese caballo blanco y está en nosotros, aleluya. Y Él es quien juzga y sabe y conoce nuestro ser. Solamente tenemos que darle ese lugar cada día. Le hemos dado el lugar al Señor en nuestras vidas, pero más y más en este tiempo para que Él obre en nosotros, aleluya. Así como los discípulos, muchos de ellos volvieron atrás porque era dura la palabra. Él, el pan de vida, ellos no entendían, no podían comprender que debían comerlo, aleluya. Y eso era lo que simbolizaba la Pascua, que tenían que comerse el cordero con hierbas amargas. A veces hay situaciones en nuestras vidas, pero Dios la permite, es para nuestro bien. Hay cosas amargas en nosotros, problemas, pruebas, situaciones, pero todo, mis hermanos, todo obra para bien, para aquellos que aman su nombre, que conforme a su propósito son llamados. Fuimos llamados, así como sus discípulos, ellos no pudieron dejarlo, porque el Señor, el Espíritu les reveló que no podían ir a otro lugar, que solo Él era la palabra de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y sabemos, y Él quiere seguirse revelando en nuestras vidas para dar testimonio. Así como la mujer samaritana fue y declaró la palabra de Jesús. No la mía, no la de Sonia, la de Jesús. Declararlo a Él en medio de estos tiempos. Gloria a su nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. También en el capítulo 8 de Juan, verso 31, Jesús declaró y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí podemos ver que Jesús, ¿verdad? Somos sus discípulos. Ese discipulado es continuamente. Si permanecemos en Él, que es la palabra, permaneced en mi palabra, que es el mismo,
seremos verdaderamente discípulos del Señor. Y vamos a conocerlo a Él, que es la palabra de verdad. Y esa verdad en nosotros nos va a hacer libres de muchas cosas en nuestras vidas. Muchas cosas. Ya Él lo hizo, pero quiere revelarse a nuestras vidas, para que ese lugar que le pertenece a Él en nuestras vidas, aleluya, esté más y más enfocado en Él. Las personas se impresionan por cosas, por posesiones. El Señor me ministraba en esa semana en cuanto a eso. Yo le compartía allá en la congregación. Mucha gente se impresiona por una posición que la persona tenga, por un título, hasta por un vehículo que tú andes. Se impresionan. Pero qué absurdo, que eso no es nada, eso es basura. Lo verdadero es el verbo, la palabra, que ha llegado a nuestras vidas y debe transformar aquello, como así como esos samaritanos le rogaron a Jesús que se quedara. Y Jesús se quedó por 2 días y le declaró. Se declaró él mismo. Aleluya. La palabra fue declarada. Él mismo se declaró. Y pudieron creer en Jesús. Nosotros como iglesia, que el Señor nos ha llamado en diferentes lugares donde estamos, ¿verdad? Y ahorita cuando estábamos así en la adoración, Señor, yo podía, Señor, gracias, qué precioso. Mis hermanos en Sarasota, mis hermanos en Miami, aquí en República Dominicana, mi hermana en Colombia, ¿verdad? Que está. En diferentes lugares estamos y te estamos anunciando a ti. Te estamos adorando en mismo sentir, en mismo espíritu. Eso solamente el Dios eterno, el Dios verdadero lo puede hacer. El que ha llegado a nuestras vidas, no como una religión, sino como la vida misma que Él es, como la palabra que ha llegado a nosotros, que nos ha sacado de diferentes religiones, ¿verdad? Y nos ha trasladado a Él. Él es la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. En el capítulo 17, cuando Jesús oró, verso 17, Él declaró, aleluya, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, aleluya. Él es el que nos santifica en su verdad, que es Jesús, que es la palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús nos ha enviado. Y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya. Esta palabra, Jesús ha llegado a través de los evangelios, ¿verdad? Que los discípulos declararon. Y ha llegado a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. El mundo debe creer que fuimos enviados de Dios, que Jesús, el Verbo, ha llegado a nosotros por nuestra relación con Él, por lo que Él es, por nuestro testimonio. Yo sé que ustedes me están entendiendo lo que el Señor está trayendo. Nuestro caminar, nuestro andar, dan testimonio, nuestras actitudes, de que Jesús vive en nosotros. O es la vieja Soli la que gobierna su vida,
Jesús es el que debe gobernar mi vida. El Verbo ha venido a mí y ha venido a ti, mi hermano, y a cada uno de los que están escuchando este mensaje a través de las redes. Jesús es el Verbo de vida que transforma la vida del ser humano, que cambia verdaderamente, aleluya, el que nos santifica en su verdad. Esa verdad que nos hace libre. Esa verdad es el que transforma esta sociedad, porque Dios es verdad. Y sabemos cuántas mentiras, cuánto engaño, hermano, hay en este mundo. Todo es engaño. Y es lamentable, pero así es. Pero gloria al Señor, que Él ha venido a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Jesús mismo declaró esta palabra. Y nosotros, Mateo 4, conocemos mucho, ¿verdad? La tentación de Jesús. Mateo 4, podemos aplicar esta. Él es la palabra en nosotros. Mateo 4, verso 4, Jesús le declaró al enemigo, le citó la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Pero podemos interpretarlo. También el Señor me ministraba en cuanto a esa parte. Al enemigo que nos quiere distraer, mis hermanos, aún con el internet, con muchas cosas. Y le podemos decir al enemigo, no solo de esto. Yo tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Tengo que escudriñar la palabra. Tengo que buscar esa intimidad. Esa palabra que la hermana Josie compartía del matrimonio. Ese matrimonio con Dios. Porque como le decía ahorita, podemos estar en adulterio con otras cosas. Y podemos declararle al enemigo, no solo de esto vivirá el hombre. No solo de la televisión atrae muchas distracciones, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho engaño. El enemigo viene sutilmente, recordemos que se viste de ángel de luz. Y aparenta ser de Dios. Aún nos podemos distraer oyendo prédicas, oyendo cosas en el internet y pensamos que estamos con Dios. Pero a veces en los matrimonios, ¿qué pasa? Las parejas están juntos en una casa. Pero a veces juntos, pero ni se hablan, ni hay comunicación. Y así pasa, mis hermanos, con nuestro Dios. No tenemos esa comunión, esa intimidad que Dios quiere llevarnos cada día más. Y eso pasa, mis hermanos. Tenemos que saber, el Espíritu Santo, que es Él mismo en nosotros, que es la palabra misma en nosotros, Jesús mismo en nosotros, nos hace ver, nos hace entender que el matrimonio con el Señor tiene que haber esa intimidad. Así como un esposo y una esposa tienen intimidad, tenemos que tener intimidad con nuestro Señor. A veces estamos mucho en la obra, en muchas cosas, pero con Él. Y podemos decirle al enemigo, así como Jesús declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También vamos a ir nuevamente a Lucas 8.
Gloria a Jesús. Le dije que íbamos a andar un poco en la palabra, mucho hoy, pero así el Señor lo quiere. Lucas 8, verso 11. Cuando Jesús, ¿verdad?, declara y explica la palabra, la parábola del sembrador. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla, que es el mismo, crece y da fruto. Y vamos a verlo. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. A veces se dice, sí, qué linda la palabra, ¿verdad? Pero el enemigo te roba la palabra de Dios. Te está robando a él mismo. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Como le decía ahorita, hay que comerlo, aunque sea amargo. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, debemos actuar de acuerdo a la palabra del Señor. Que esa semilla, que es su palabra, que es el mismo, no dejemos que no eche raíces. Profundicemos lo que estamos recibiendo, lo que cada uno está recibiendo a través de las prédicas, es Dios mismo hablándose a Él mismo. Y tenemos que acercarse, no solamente a recibirlo con gozo. Ay, sí, qué linda la palabra. Qué linda la palabra que ministró la hermana Olguita, de la alabanza, de la adoración. Pero estoy yo dándole lugar en mi corazón. Se está haciendo vida en mí. Esto que estoy recibiendo, que es el mismo. Y esa parte ahí es que Dios nos quiere llevar. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Estos son ahogados. Reciben la palabra, pero yéndose. Y la palabra yéndose puede ser poquito a poquito, yéndose. ¿Sabes? Puede ser una persona que esté entrando y saliendo. Y va siendo ahogada con los afanes, que tengo que hacer esto, que tengo que trabajar, que tengo que esto. No estoy diciendo que no se debe trabajar, pero aún ahí en medio del trabajo, Él está en ti, está dentro de ti y puede dar de Él a aquellos que necesitan así, como cada uno de nosotros necesitamos un día que Él viniera a nuestras vidas, que la palabra viniera a nosotros. Y dice el 15, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen la palabra oída. O sea, retener implica un proceso. Retenerlo a Él. Porque hay muchas distracciones. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Dan fruto con perseverancia. Perseverante, día a día. Día a día. Un vivir en el Señor. Un darle lugar a Él en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir a Efesios 1. Gloria a Dios. Efesios 1, verso 13.
El apóstol Pablo aquí hablando y le declara, ¿verdad? Estamos bendecidos espiritualmente en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ya hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. La palabra de verdad ha llegado a nosotros y hemos creído y fuimos sellados. Y esta promesa fue prometida. Y muchos de los profetas quisieron vivir el tiempo que nosotros estamos viviendo. Aún los ángeles anhelan vivir lo que nosotros estamos viviendo. Quiero decir esto porque a veces hay cosas en nuestras vidas que no valorizamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Vienen perturbaciones a nuestras vidas y queremos, ¿verdad?, tirar la toalla, pero debemos seguir. Que esta semilla, que es su palabra, esta palabra que es la verdad, vaya en aumento en nosotros, en cada uno de nosotros. Vamos a ir a Santiago. Estamos terminando, mis hermanos, no se me desesperen. Santiago 1, gloria al Señor, verso 18. Verso 18 al 25, vamos a ver. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Aleluya, qué lindo. Nos hizo nacer, mis hermanos, de la palabra de verdad. Ese nacimiento ha ocurrido en nosotros, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay promesa del Señor. No podemos ser oidores olvidadizos. ¿Sabe? Un oidor olvidadizo es aquel que cuando, como dice aquí la palabra, considera su rostro en un espejo y cuando se olvida cómo es. El Señor nos está hablando hoy, ¿verdad? Que Él es el verbo, que Él es la palabra. Y yo lo estoy oyendo y lo estoy recibiendo porque es de parte del Señor y cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que a veces se me olvida, ¿verdad? Se me puede olvidar. Pero cuando yo estoy atento a Él, lo que es el Señor, entonces viene la corrección. No me dejo influenciar. No recibo ninguna malicia, ninguna, ¿verdad? Todo aquello que indicia del mundo, yo no lo recibo, porque yo estoy mirando atentamente a Él, que es la palabra. Bendito sea el Señor. Dios quiere que miremos atentamente a la ley, a su palabra,
a la libertad y que perseveremos en ella. Hay una perseverancia en nosotros, de parte de nosotros, y el Señor es quien lo produce en nosotros. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar de nosotros mismos o del enemigo. Pero Dios está a nuestro favor. El fiel y verdadero está a nuestro favor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a tu nombre. Hebreos 4:12. Gloria al Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al Señor. Está hablando de Él mismo. La palabra de Dios. Jesús mismo es la espada. Es viva y es la espada que puede cortar en nuestras vidas. Gloria al Señor. Puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y quitar aquello que no le agrada al Señor en nosotros. Gloria a tu nombre, Jesús. Y para concluir, Primera de Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. Aleluya. Esta palabra, Jesús mismo, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Él ha llegado a nosotros. Vive y permanece para siempre. Nos transforma, nos cambia. Aleluya. Cuando hay una permanencia, cuando hay un darle lugar en nosotros al Señor en nuestras vidas. Él está en nosotros. El Verbo se hizo carne y el Verbo es Dios. Aleluya. Y Él ha llegado a nosotros para transformar nuestra vida cada día más. Él se santificó a Él mismo para santificarnos en Él, que es la palabra de verdad. Ninguna mentira, ninguna cosa gris diga a nosotros, sino la verdad. Lo puro, lo santo, que es Él mismo. Todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Aleluya. Permanece nuestro Dios en nuestras vidas. Él es el Señor. La palabra del Señor es la que permanece para siempre. Así que, mis hermanos, debemos ser perseverantes en Él. Aunque lloremos, aunque estemos como estemos, gloria al Señor. Alabemos al Señor. Estemos más y más en esa entrega al Señor, en ese oír su palabra. No seamos olvidadizos. Que miremos atentamente a la palabra de Dios. Sí, Señor, tú me dices en tu palabra que yo no debo murmurar. No debo murmurar, porque estoy mirando atentamente la palabra. No debo mentir, porque Jesús está en mí.
Y Jesús es quien lo hace a través de mí. El Verbo, Él vino a hacerlo por nosotros. Él vino a santificarse por nosotros. Aleluya. Y esto es algo grande y maravilloso. Que Dios crea y que ha venido a nuestras vidas. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias porque sé que han recibido tu palabra. Yo he recibido de ti, Señor, gracias. Gracias porque tú eres la fuente inagotable, Dios. Porque tú eres el Verbo, el Dios verdadero que ha llegado a nosotros, Señor. Que así, Señor, esta semilla que es tu palabra, que eres tú mismo, Jesús, lleve fruto, Señor. Lleve fruto en abundancia para tu gloria, Señor. Así como la mujer samaritana, Señor, declaró tu palabra, que ellos creyeron, Señor, que así nosotros, Señor, proclamemos tu palabra. Te proclamemos a ti, Señor, donde quiera que estemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, mi Dios, porque cada día me doy cuenta, Dios, que sin ti no puedo vivir. Y yo sé que mis hermanos sin ti no pueden, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Jesús. Así como Pedro te declaró, hoy nosotros te declaramos, Señor. ¿A quién iremos, Jesús? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si solamente tú eres la palabra que ha llegado a nosotros, aleluya. Y junto a ti vamos a dar, vamos a recibir, vamos, oh Señor, a dar esos frutos para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.